Con el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mijo, aquí en Mesa Central. Sergio, muchas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación. Ahora está de autor. Soy autor de un libro. ¿Puede mostrarlo? Porque Esta es la versión, el libro gordo de PTT. ocurrió en octubre, claro, no apareció el ejemplar físico todavía. Está en preventa, sí. Pero se lanza en 1 de octubre. El 1 de octubre, sí. Ocurrió en octubre, es Diario del Estallido y mi paso por el INDH. ¿Por qué escribir un libro? Porque lo que ocurrió en octubre del 2019 no se puede olvidar. No se puede olvidar porque tuvimos manifestaciones de más de 4 millones de personas que protestaban por falta de oportunidades, por falta de seguridad, por abusos, desigualdades de una democracia que queríamos consolidar. Pero no se puede olvidar también el estallido que se llamó social, pero también hubo un estallido antisocial. Así tuvimos niveles de violencia a tal punto que hay 4.000 personas que fueron condenadas, de 40.000 procesos judiciales. También hubo una crisis política producto de la violencia que no se supo condenar por los demócratas de aquellos tiempos. Y simplemente acá recuerdo que hubo 550 ataques a retenes policiales y 76 ataques a unidades militares. Esa fue la magnitud. Y dentro de ese marco no supimos defender nuestra democracia, que pudimos haber perdido. Entonces, clave saber qué ocurrió en octubre, por qué ocurrió y qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir. Y usted es un testigo privilegiado de todo eso. Así, mira, en la práctica. Yo hago clase en la Facultad de Gobierno, que está a metros de la Biblioteca Nacional, donde hay 850.000 libros y títulos. Entonces, un acto de vanidad bien desequilibrado, digamos, escribir un libro Agregar uno más. Claro, pero justamente el valor que tiene el libro es que yo no fui de la primera línea, más bien estuve en la anti-primera línea, pero sí estuve en primera fila. En primera fila, claro. Y la primera parte del libro voy día a día. Sí, eligió la cronología, ¿por qué? Sí. Porque es mucho más, porque quiero volver a los lectores del libro a que vuelvan a vivir esos días. Entonces voy día por día. ¿Qué sintió cuando hacía esa cronología? Fue tremendo nomás, porque hay gente que asocia la crisis social de octubre con la expresión de un pueblo que quería cambios. Pero para mí la crisis social de octubre son violaciones a los derechos humanos y violencia como no se veían en Chile. Cuando yo fui presidente de una federación de estudiantes, estuve para las protestas, el 83, 86, y yo para octubre del 72 vivía a cuadras de la Universidad de Concepción. Entonces yo lo viví desde el puro dolor nomás, y quiero transmitirlo en el libro. Y en resumen, en el resumen, ¿eso es el estallido para usted? ¿Violencia y violación de los derechos humanos? Y lo primero que te señalé es la expresión de un malestar con nuestra democracia largamente contenido que pudimos haber previsto y enfrentado, y al no hacerlo, bueno, nos reventó en la cara de una forma que yo jamás hubiese esperado. Hablábamos antes de salir al aire de lo que decían las encuestas en esa época. Sí. Había un declive de la opinión pública hacia la violencia, hacia justificar lo que pasaba en las calles, hacia alabar y aplaudir incluso lo que pasaba en las calles. ¿Cómo es que llegamos a eso? ¿La cronología le sirve para entender eso? Mira, claramente el Instituto por obligación legal tiene una vez al año que presentar un informe anual sobre el estado de situación de los derechos humanos, y ahí la unanimidad de los consejeros del Instituto, donde hay gente de derecha, centro e izquierda, en el capítulo primero, que están los links para los que quieran verlo, analizamos las causas del estallido social, y por eso preferimos hablar de crisis. La idea del estallido es como que había una bomba que de repente reventó. No, si la bomba venía reventando hace años, digamos. Eso es lo primero que te quería señalar, y bueno, lo que te señalaba, sí, para mí fue tremendamente sorpresivo ver que lo que habíamos hecho en 30 años en un momento era tan poco valorado. Y déjame, a propósito de las encuestas, el 60% estaba en desacuerdo con que Carabineros reprimiera a manifestantes violentos. El 80% de los chilenos estaban en contra de que se utilizaran bombas lagrimógenas. Ese era el grado de desencajado todo. Sí, porque había una crisis de nuestra institucionalidad democrática, las instituciones eran abusos, era el Paco Gate, era el Milico Gate, eran los abusos dentro de la Iglesia Católica, era la insensibilidad, bueno, de la colusión de las farmacias. Entonces fue realmente un clima espantoso. Yo cuando cuento en el día 19 recorrí Santiago de noche, y era una ciudad sitiada, media destruida, y los rayados
demostraban la bronca que en ese momento había en Chile. La ira, la rabia, sí, el encono. En la segunda parte del subtítulo es Mi paso por el INDH. Sí. El capítulo ya era difícil desde antes, de cuando lo nombraron. Lo nombraron unos meses antes como presidente, como director del INDH. Mira, hay un dicho que señala: cuéntale a Dios tus proyectos para que se ría, se vuelva a reírse. Yo la verdad fui elegido por los decanos y decanos de las facultades de Derecho como consejero del instituto en julio, y a fines de julio fui elegido director ejecutivo por 11 personas. Y mis planes eran cómo lográbamos que el instituto dejara de verse como una institución sesgada hacia un lado, no los derechos humanos, sino los izquierdos humanos, que nos preocupáramos de derechos sociales que eran violentados no solamente con la agenda propia del año 73. Y bueno, terminé metiéndome en un momento que, como te decía, nadie previó, y volviendo a los viejos temas. ¿Y en un sentido terminó devorado por esa dinámica? ¿Por esa dinámica del sesgo o del...? A ver, si tiene que evaluar cómo se comportó el INDH, más allá de su experiencia personal, digamos. Bueno, yo te diría que el instituto cumplió con su deber. Cuando nosotros desde el primer día estuvimos en todas las cárceles, las calles, digamos, estuvimos con 11.000 detenidos, 5.000 personas heridas. Todos los informes internacionales citan una vez por página, digamos, los informes del instituto. Entonces, en materia de verdad cumplimos nuestro objetivo. En materia de denunciar las violaciones a los derechos humanos cumplimos nuestro objetivo. Hicimos una arremetida muy fuerte judicial presentando 3.200 querellas criminales. Eso por una parte, pero por otro lado la polarización nos atrapó. Y el instituto fue parte también de una crisis muy fuerte, yo te diría, de autonomía y de pluralismo. Y ahí me costó mucho mantener esos dos valores. Estuvimos tomados 8 meses porque se nos pedía que declaráramos que en Chile se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos, porque había que refundar Carabineros, porque había que desmilitarizar el Gualmapu, bueno, en fin. Una serie de peticiones. Ahora, claro, ya que lo menciona, ahí hay un capítulo importante que ocurre en esta misma mesa, en este mismo programa, cuando usted dice: en Chile no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hay violación a los derechos humanos, pero no es sistemático. Y eso le trae, no sé si es como una paletada final en el encono del resto de los consejeros. Bueno, efectivamente, acá a las 10:45, entré el 3 de noviembre, sí, pero no olvidar nunca, el libro, sí. Y perdona, y salí de la entrevista pensando, no, lo hiciste bien. Ya, sí, pero sabiendo de que había tocado un tema complejo, pero así no sentí, yo cumplí con mi deber. En ese momento se estaba diciendo que se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos y el instituto lo había dicho. Estábamos con la Carola Rojola en la entrevista. Claro, y ahí yo aclaré de que... Y cuando usted dijo eso, al menos yo me di cuenta de inmediato que iba a ser una bomba. O sea, no lo que iba a pasar, pero que era una noticia, digamos. No, por supuesto. De ahí para adelante se me empezó a pedir sistemáticamente la renuncia. Bueno, y terminé, no quiero victimizarme, porque además el instituto presentó 3.200 querellas criminales, pero terminé con querellas criminales por ser encubridor de delitos de lesa humanidad. Por decir de que no eran, entre otras razones, por decir que no eran sistemáticas. ¿Tiene querellas como encubridor? Encubridor de delitos de lesa humanidad, nada menos. Y eso me va a acompañar toda la vida, porque son imprescriptibles. Entonces, pero te insisto, cumplí con el deber, porque de aceptar que el instituto señalaba que eran violaciones sistemáticas de los derechos humanos era decir que acá había un presidente de Chile que había dado una orden de ejecutar una política de ataque masivo a la población, que había una institución, que era Carabineros, las Fuerzas Armadas, que estaban ejecutando esa decisión, y además era decir que se había pactado la impunidad. Había muchos que pensaban que la idea de violación sistemática de los derechos humanos de alguna manera tendía a banalizar lo que había pasado en el 73, digamos. Entre otras cosas, sí, mira, efectivamente, una dictadura viola grave, masiva y sistemáticamente los derechos humanos, como el caso de Chile a partir del 11 de septiembre del 73. Y una democracia, cuando empieza a realizar eso, bueno, dejó de ser democracia, pasó a ser autocracia. Y yo veía rayados algunos que decían que se muera Pinochet, también lo redacto, lo recuento en el libro, entonces yo decía... Y que llamaban a Piñera le decían tirano también. Tirano, por supuesto. O sea, como que... No, perdona, y colgaban figuras de él que las quemaban,
Miren lo que estamos discutiendo hoy día a propósito de Charlie Kirk en Estados Unidos. Había unos videos espantosos donde aparecía degollado y bueno, se le intentó destituir por las malas, como digo en el libro. Después de la toma, después de todo lo que pasó el 18 de octubre, y después en los días posteriores, las querellas incluso que usted tiene en su contra y en contra de otra gente, ¿el INDH no ha logrado recuperarse del golpe que sufrió en términos reputacionales? Yo creo que no. Yo creo que no. Mira, yo te diría que en el libro también lo trato. Mira, dentro de las lecciones hay que saber pedir perdón y hay que hacer promesas para que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir. Y dentro de los perdones o la autocrítica, el INDH nos tenemos que hacer una autocrítica. Yo el primero, hay una serie de cosas que señalo en el libro a propósito de los perdones que tengo que pedir. Y el instituto... ¿Y cuáles son esos? Mira, hubo un momento dado que las víctimas de trauma ocular me lo representaron muy duramente, que había veces que yo no había sido suficientemente fuerte, incluso en el tono al condenar, por ejemplo, cuando se entendió que el general director de Carabineros dijo que iba a encubrir o que no iban a haber Carabineros. Cuando le Y después un audio, viendo ¿no? el video, efectivamente me doy cuenta que en un momento era tal mi miedo de no aparecer subiéndome esta ola de indignación, que debía haber sido más categórico, debía haberme juntado más con las asociaciones de víctimas de trauma ocular, y entre otras cosas. Y bueno, Carabineros, yo te digo, bueno, el sargento primero de Panguipulli, Sebastián Zamorano, nosotros ejercimos nuestras facultades legales cuando presentamos querellas, pero al final terminamos metidos en unos verdaderos linchamientos públicos y tampoco eso me hace feliz. Eso es por mi parte. Y por el parte del instituto, mira, acá en Mesa Central yo dije, tú me preguntaste, pero ¿por qué no condenan con más fuerza la violencia, los particulares, en fin, y no defienden los carabineros? Y yo te di una respuesta que técnicamente es buena. Te dije, mira, las violaciones a los derechos humanos cuando un funcionario público abusa de las facultades que tiene el Estado contra un particular y no contra un particular. Y yo, la verdad de las cosas, yo estuve 6 semanas después en la macrozona sur. Y me di cuenta que esa era una respuesta de abogado, doctrinariamente muy buena, doctrinariamente perfecta, pero que no. Que no. Entonces, yo te digo hoy día, si el instituto no se mete con todo a que particulares violan los derechos humanos, como también ocurrió para octubre del 2019 o en la macrozona sur, y que el Estado no es capaz de defender los derechos humanos, en ese caso el instituto debiera participar con mucha más fuerza en la denuncia y en acciones judiciales. Eso es un tema. Y el otro, te diría yo, disculpa, pero el instituto dirigió por 11 personas y de distintas procedencias, formas de elección, no quiero cansarte. Yo creo que debieran ser hoy día todos elegidos por el Congreso Nacional por un quórum de 2/3, porque los derechos humanos o son de todos o no son de nadie, y el instituto ha sido, y yo con justicia señalo, en un momento dado, yo planteé el problema del sesgo del instituto, y si no superamos eso va a haber mucha gente que nos va a seguir mirando con mucha desconfianza. Claro, y un instituto dañado en su reputación no sirve para nada. Y no Ahora, sirve. Dicho eso, a propósito del estallido, de lo que la gente piensa y todo, usted ve que en la campaña presidencial, de alguna manera, la idea de la amenaza de un nuevo estallido, la idea de la paz social, se vuelve a instalar. ¿Qué piensa de eso, de ese debate? Bueno, a mí me preocupa mucho y parto el libro con eso. Así, yo cuando escucho eso, mira, si ustedes no hacen esto y esto y esto, va a volver a haber un estallido social, yo digo, bueno, ¿están haciendo una advertencia o acá hay una amenaza encubierta? Nosotros garantizamos la paz social, ustedes no. ¿Qué significa eso si la paz social tiene que ser garantizada por todos los actores, de derecha, centro y izquierda? Y en el libro hay un verdadero recetario, fundado en la teoría política, de lo que no hay que hacer en casos de nuevos estallidos sociales. Y hay que ser, y ahí describo lo que son los actos de semi-lealtad o de deslealtad con la democracia. Por lo pronto hay que condenar la violencia. Hay que cerrar filas en torno a un presidente de la República que se transforma en jefe de Estado y que su deber es mantener el respeto a la Constitución y las leyes. Bueno, eso es distinto a lo que pasó en el 2019.
Eso no ocurrió en el 2019. Mira, no, pues no ocurrió. Y eso también, disculpa, me remito al libro. El libro, la gracia que tiene en el diario es que yo presento un tema, Iván, y lo trato de agotar. Entonces, en el tema de la violencia lo trato a propósito de la jornada más violenta que fue la del 12 de noviembre. El 12 de noviembre, claro. Ahí salió una declaración de todos los partidos de oposición a Sebastián Piñera, al presidente Piñera, donde dijeron, mire, gracias a esto se movió el cerco de lo posible. Y está bien, eso era un hecho, pero no hubo ni una condena a la violencia. Entonces yo ahí me pregunto, bueno, ¿no estaban conscientes de lo que estaba pasando? Ese día se quemó la gobernación de Concepción, se quemó la parroquia de la Veracruz. Entonces, no estuvimos al tanto. Son amigos míos, ¿eh? Yo siempre me identifiqué de ese mundo, lo sigo siendo. Perdí amigos y todo en esta vuelta. Yo sé que, volviendo a estos temas, no cultivo mucho mi amistad en el mundo de los centros izquierdos. No es precisamente bueno para eso. No es muy bueno para eso, pero no, pues no estuvimos a la altura. Y el libro plantea, como te decía, un verdadero recetario de lo que hay que hacer en esas circunstancias. Le tocó presidir el Instituto Nacional de Derechos Humanos justo en la época del 2019, en el estallido. Sergio Mico es autor de Ocurrió en octubre, Diario del Estallido y mi paso por el INDH, que aparece después del 18, a principios de octubre. Sí. Sergio, muchas gracias por venir a contarnos esto. Muchísimas gracias, Iván, por esta nueva oportunidad. Y espero que la próxima no sea tan dramática. Bueno, esta ya no, ya.